Muy bien, tenemos un sistema de vectores, son 5 vectores en un plano cartesiano y y x, son 7u, 7u, 3u, aquí son 6u y 2u, con ángulos de 60, 120, 230, 0 y 0. Primero llamaremos a los vectores con una literal. Vamos a ponerle a este vector, llamémosle A, este llamémosle B, a este C, a este D y a este E, para poder hacer operaciones más fácil. Tenemos que descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes X y Y. Hay que recordar que cada de estos vectores tiene una componente, ya sea X y una componente Y, componentes de cualquier vector. Es decir, estas dos componentes al cuadrado, la raíz de esto me dará como resultado este vector A. Ok, pero esto es otra cosa. Primero vamos a sacar las componentes de 7u, ángulo de 60. Entonces, como se llama A, vamos a ponerle a x por la coordenada en x que vamos a sacar es igual a 7 coseno de 60. ¿Por qué coseno? Porque coseno dice que es aquí, que es coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Nuestro cateto adyacente al ángulo, en este caso, sería este de aquí. La componente de este vector en X y la componente de este vector en Y. Entonces, 7 coseno de 60 para sacar la componente en X. Entonces decimos que este es cateto adyacente y este es cateto opuesto. Este que está aquí sería igual a una línea así. Y este que está aquí abajo sería igual a una línea así. Ok. Entonces tenemos que 7 coseno 60. Ahora, saquemos la componente de este de aquí, 3u. Entonces yo puedo decir que son bx es igual a 3, aquí 3 coseno de 120, que es medido desde el eje de las x hasta donde está la flecha. Ok, si haces en tu calculadora coseno de 120, te va a dar negativo. Si tú haces coseno de son 90, 70, 80 creo, te va a dar negativo igual. Lo podemos comprobar. Son mi calculadora. Aquí está. Te puedo decir entonces que coseno de 120 es igual a 1/2. Eso sería 180 menos 120, 60. Coseno de 60 es igual a 1/2. Como en este punto la coordenada en X es negativa, recuerda que es
positivo, positivo, negativo en X, positivo en Y, negativo en X, negativo en Y, negativo en Y, positivo en X. Ok. Te recomiendo que los midas desde este eje X hasta acá, para que no tengas que hacer la convención de signos que te acabo de explicar. Tendrías X por coseno de 120, pues en este caso serían 3 coseno de 120. Tenemos que, como te voy a repetir, coseno de 120 da menos 0.5 sin hacer la convención de signos. Y coseno de 60, perdón, es igual a 0.5. Y el negativo de acá te queda menos 0.5. Ok. Vámonos con C. Cx es igual a 6u coseno de 230, medido desde el eje de las X, desde aquí hasta acá. Ahora tengo que 2u no tiene componente en X, por lo tanto dx va a ser igual a 0. Y en este punto X va a ser igual a 7 positivo por la orientación que tiene. Positivo hacia allá, negativo hacia acá, en Y positivo hacia acá, negativo hacia acá. Ok. Tenemos componentes en X, vamos para sacar los componentes en Y. Entonces nombrémosles a Y, a la componente del vector A en Y. Si ya ocupaste coseno, lo que recomiendo es que ocupes el seno, para que se te haga más fácil. Más adelante quizás te pidan algo de cosenos unitarios y cosas así, pero las ves en estática. Por ahora eso es lo que te sirve. A Y tendrías 7 por el seno de 60, que es el cateto opuesto, recuérdalo. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. O sea, el cateto opuesto al ángulo. Es decir, este cateto, este que acabo de con las líneas punteadas. Cateto opuesto. Este está aquí, el opuesto al ángulo. El ángulo opuesto, opuesto al ángulo. ¿Lo ves? Opuesto al ángulo. Cateto opuesto entre la hipotenusa, que es esta que está aquí. Pero yo quiero encontrar el cateto opuesto. Entonces tengo que seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Despejando el cateto opuesto, me queda que es seno del ángulo por la hipotenusa. Y ese es cateto opuesto. Entonces, yo quiero encontrar todos los catetos de cada uno de los vectores. Tendría lo siguiente. Sería seno del ángulo, que son 60, por la hipotenusa, en este caso mide 7. Para BY sería seno de 120 por 3. Para CY sería seno de 230 por 6. Para DY sería 2 menos 2u por la orientación que tiene. Recuerda, negativo hacia acá,
positivo hacia acá, positivo hacia acá, negativo hacia acá. Luego tenemos dy. Luego sigue ey. Ey pues es 0 porque este vector, está la flechita roja que te marqué aquí, no tiene componente en y, solo en x. Aquí es 0. Entonces multiplica cada uno de esos productos, suma todos los x y suma todos los y. Esto vendría te dando algo parecido a esto: 7 por el coseno de 60 más, espera, 3 por el coseno de 120 más 6 por el coseno de 230 más 7. Este vendría a darte esto, 5.14 en x. Ahora vamos con y. Sería 7 por el seno de 60 más 3 por el seno de 120 más 6 por el seno de 230 más, menos 2u vendría a darte 2.06. Ok, ya tengo estas coordenadas. Tu vector resultante estaría dado por, trazamos un pequeño plano. Dice que x 5.14 por aquí estaría y y serían 2.06 por aquí. Entonces, si yo prolongo estas líneas, mi resultante estaría aquí. Esta va a ser mi resultante, pero yo quiero encontrar la dirección, este ángulo también. Entonces, si tengo este punto de aquí y tengo esto de aquí, puedo aplicar un teorema de Pitágoras, porque tengo el cateto adyacente y el cateto opuesto, y es un ángulo, es un triángulo con un ángulo recto. Entonces yo digo que mi resultante va a ser igual a 5.14 al cuadrado más 2.06 al cuadrado, la raíz de esto. Y esto me da que la resultante es igual a 5.54 u. Este es el valor de mi resultante que está aquí, pero yo quiero encontrar el ángulo, la dirección. Me dice que la dirección va a estar dada por, tómalo como fórmula, tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto mide y, siempre tu cateto opuesto va a ser y. Entonces tendría que tangente del ángulo va a ser 2.06 sobre 5.14.
Esto te va a dar un número muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Saca la inversa de tangente y te va a quedar que 2.06 entre 5.14 te va a dar este numerito muy chiquitito, muy chiquitito. Saca la inversa de tangente, shift, inversa de tangente, tu ángulo va a ser igual a 21.84. Entonces tú ya tienes cuánto vale tu vector resultante y tienes la dirección que tiene. Va a estar en el primer cuadrante. En este cuadrante va a estar situado con un ángulo de 21.84. Bueno, eso es todo el ejercicio. Espero que le hayas entendido. Si no lo entendiste, pues me avisas. Bueno, bye.